Ahí está, con el sol de espaldas. Y los pelos al viento, llegamos al Chaltén, que es la capital nacional del trekking. Mis pelos están bien. Sí, están bien. Es la capital nacional del trekking, es un pueblito que es relativamente joven, es de la década del 80, así que tiene poquitos habitantes, tiene muchos turistas y es muy famoso por sus caminatas, sus largas caminatas y vistosas. Así que vamos a ver qué nos prepara el Chaltén. No sé si lo sabían, pero yo soy fanático de los Simpsons. Capaz que no se dieron cuenta, pero bueno, lo quería decir. Ya está. Y mi barbijo está buenísimo. Todo para mostrar el barbijo. Aparte tenés diferentes. Aló, hable más fuerte que tengo un barbijo. El que es fanático de los Simpsons sabe de qué se trata. Bien, estamos en la terminal de ómnibus de El Calafate. Fíjense la vista que hay. Cuando hablamos de terminal de ómnibus uno se imagina, wow, pero no, es chiquitita. Es chiquita, es chiquita. Para ir al Chaltén, que es el próximo destino donde nosotros vamos, hay varias opciones, por supuesto. Si tenés un auto particular, si alquilaste un auto, te vas en auto. Hay traslados privados, inclusive remises, que ofrecen el traslado, pero es mucho más caro. La opción más económica es esta, tomarte un colectivo acá en la terminal. Lo puedes hacer antes, puedes reservar vía web tu pasaje y te vas al Chaltén. Son 3 horitas de viaje. También podés comprarlo acá. Un detalle importante, si pensás ir caminando de la terminal a la ciudad, lo podés hacer, pero es camino de tierra. Así que tenerlo en cuenta si pensás ir y venir desde la ciudad, desde el centro de la ciudad, caminando. Claro, nosotros teníamos que devolver el auto, por ejemplo. Edu me dejó en la terminal, fue caminando y devolvió el auto y vino caminando. Pero sin las valijas, eso es muy importante. Cosas interesantes sobre el Chaltén. Se lo conoce como la capital argentina del trekking. Tiene clima fresco y seco, con vientos intermitentes. Aquellos que disfruten del turismo activo son los indicados para conocer este destino. Sin embargo, también encontrarán actividades para toda la familia. La temporada alta va de octubre a abril, aunque se puede visitar en cualquier momento del año. En invierno, algunos senderos estarán cerrados por la nieve y no habrá tanta oferta hotelera ni gastronómica. Llegamos al Chaltén. Un viajecito de 3 horas y pico. Adelante todo el colectivo, calorcito, era lo que necesitaba, demasiado diría yo. Bueno, es chiquitita, más chiquitita todavía la terminal. El GPS no encuentra dónde está nuestro hotel, se produjo un error, tenemos que ir caminando. Bueno. En cuanto llegamos al Chaltén, comenzamos a sorprendernos con sus calles, sus montañas y con su ambiente tranquilo y pueblerino. Estamos yendo al Mirador de los Cóndores y al Mirador del Águila. Ay, no sé cómo se llama. Nos paramos otra vez. Estamos yendo al Mirador de los Cóndores, que es una caminata súper ideal si llegan y no tienen mucho tiempo, tienen mediodía. Está buena para conocer un poquito lo que es el trekking en el Chaltén. Chipá de por medio que compramos en el camino. Noelí decía que esta parte era fácil, que hagámosla al toque, no hay problema. Un poquito complicada, todo por ahí abajo. Cuando empezamos, eso que ven ahí es el Chaltén. Estamos llegando al Mirador de los Cóndores, nuevamente estamos con la... Y ya vimos como desde abajo un cóndor o algo, un animal grande, que puede haber sido un cóndor y como que ¡un cóndor, oh Dios! Recuerden que esto lo pueden ver después completo en nuestro canal de YouTube. A ver, vamos a imaginar de que ya está hecho, así que señalá donde pueden ver. No, del otro lado. Del otro lado. ¿De qué lado? De este. De este lado. Claro, acá está. va a aparecer para que vean la caminata del Mirador de los Cóndores en 360. O sea, vos te podés mover para cualquier lado. Y así, llegábamos al punto más alto de nuestra primera caminata por el Chaltén. Felices de disfrutar del paisaje y contemplar desde diferentes ángulos este pueblo que por momentos parece sacado de una pintura. Llegamos. El primer trekking que hicimos. Del Chaltén. Es accesible, o sea, quiero decir,
si más o menos están bien, hacen unas paraditas, van descansando y llegan. La verdad que vale la pena. Ay, nos vamos a caer, Eduardo. Porque son todas rocas, todo. Cada vez suena más, sí, cada vez hay más viento, el sol se está apagando y como que me está agarrando un fresquete. Bueno, vengan con ropa abrigada, con buen calzado, porque la van a pasar bárbaro. Miren la vista que tenemos desde este lugar. 7:30 de la mañana, estamos arrancando este día tan importante porque hoy vamos a hacer el trekking de la Laguna de los Tres. Miren cómo estamos arrancando, con mucha energía, con una vista espectacular. Está nublado, pero el pronóstico dice que va a salir el sol. Yo tengo fe que va a salir el sol. Así que bueno, vamos a alimentarnos y después vamos a empezar a caminar. Estamos empezando la caminata a la Laguna de los Tres. Elegimos empezarla por la Hostería del Pilar. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de empezar esta caminata. Una es en el pueblo, hay una entradita en la calle San Martín, donde podés empezar el sendero a la Laguna de los Tres. Otra manera es la Hostería del Pilar, se llama, porque ahí está la Hostería del Pilar, pero te tienen que traer, generalmente tenés que venir en auto. En nuestro caso contratamos un traslado hasta acá para que nos traiga. ¿Qué ganas con esto? No ir y venir en este trekking por el mismo lugar, pasar por otro lugar, y además te ahorras 1 kilómetro, creo, en el trekking, que es una parte de subida. Así que es preferible empezar por acá, por la Hostería del Pilar. Con respecto al Chaltén, a tener en cuenta que es un lugar hermosísimo, un pueblo muy chiquito de 1500 habitantes. Son gente muy amable, generalmente en todos los hoteles te pueden guardar las cosas en heladera, algunos te hacen viandas incluso, pero hay que tener en cuenta que no hay conexión a internet de ningún tipo. No hay 4G, no hay 3G, no hay nada. Y el wifi funciona muy mal. Y generalmente es en la recepción del hotel, en nuestro caso ni en la recepción del hotel, en ningún lugar. Mira, esta es la Hostería del Pilar. ¿Cómo estamos en esta primera media hora de trekking? Acá abajo está bastante al reparo. Agradable, pues está el reparo. Exacto. Ya entramos en calor. Se fue el frío. Ahora estamos solos, no cruzamos a nadie. Por ahora. Acá empezamos. Hostería del Pilar. Acá estamos. Vamos a seguir, vamos a ver el glaciar. Vamos a llegar a la Laguna de los Tres. Y vamos a volver al Chaltén. Llegamos al mirador Piedras Blancas. Mirá lo que es esto. Ahí está el glaciar Piedras Blancas, que es un glaciar colgante. Hay un arroyito, están los picos. La verdad que es un paisaje de película. Hay un cartelito que indica que llegaste al mirador. Te vas a dar cuenta fácilmente cuando venís por el sendero. Por esto es que decíamos que conviene empezar por la Hostería Pilar, porque si empezás por el otro lado no tenés manera de, o sea, no tenés forma de llegar acá. Seguimos caminando, son las 11:40 de la mañana, empezamos 9:10, fuimos parando. Hay partecitas que subís y mucho, pero se puede ir descansando, y hay partecitas que son más bien, siguen en subida, planitas, y eso se agradece. ¿Es exigente? Sí, es exigente. A mí la pancita ya me hizo ruido. Tienes que estar medianamente preparado, por lo menos haber hecho algo similar antes en tu vida para poder... Sí, buen calzado, traer... Pero se disfruta, hay lugares para descansar en todos lados, como por ejemplo este acá. Este es nuestro destino final. No sé cuánto falta. Creo que nos falta mucho porque como nosotros nos vamos quedando sacando fotos, filmando, la gente nos va pasando. Y bueno, no sé a qué hora llegaremos nuevamente al Chaltén. Pero no importa, la estamos pasando bárbaro. Pero acá tenemos que volver a este punto, sí, un punto de reunión. Veníamos por acá. Punto de encuentro. Porque agarramos la Hostería Pilar. Si no hubiésemos venido por allá.
Y acá ya todos nos juntamos, todos los que vamos a la Laguna de los Tres. Vamos. Llegamos a la senda Fitzroy. Estamos vivos todavía, bien. Dice que faltan 2 kilómetros. No, en serio voy a decirlo. Hicimos varios trekkings en nuestra vida. Tampoco somos profesionales ni nada por el estilo. Pero hasta ahora este es el que más me está gustando. Sinceramente me siento dentro de un paisaje, un cuento, un fondo de pantalla, lo que quiera llamarle. Este es el campamento Poisnot. Espero que esté bien pronunciado. Acá te podés quedar a la noche. Inclusive puedes hacer otros trekkings quedándote acá. Hay baños acá. Y mirá, dice que puede haber pumas. O sea que te quedas a dormir con las pumitas. Sí, y también hay muy rara vez pero hay huemules. Y yo hace todo el día que estoy diciendo que quiero ver un huemul, no sé si se va a poder, pero la verdad que es maravilloso este lugar. Todavía faltará poco más de media hora, estamos en esa famosa subida. Es difícil, está pesadita, no es para cualquiera, pero tampoco es algo imposible. Para mí lo más importante es tener calzado adecuado. Nosotros trajimos botas, eso para mí es lo más importante porque podés resbalar, te podés pisar mal y te podés hacer daño. Pero si con calzado adecuado... No, porque lo bueno es que... No, no es una papita. Lo bueno es que vos podés ir parando. Sí, como en un costadito, como estamos ahora nosotros. En realidad nosotros paramos para mirar el paisaje, ¿no? Porque claro, sí, yo le digo, bueno, vamos a mirar un poquito el paisaje, mirá qué lindo, y hace algo tiempo. Esa es la subida. Es complicado. Nos queda un montón todavía, nos faltan como queda 40 mucho. minutos, 30. Y falta todavía todo eso. Evidentemente, lo venimos haciendo más lento de lo que dice el cartel, porque decía 1 hora, ya pasaron 40 minutos. Pero, ¿qué pasa, Nani? Pero, no sé si se alcanza a ver con la GoPro, pero ahí está pasando la gente. O sea, falta una eternidad. Eso es gente. Eso de rojo se puede ver mejor en una persona. A mí me persigue una mosca. No hay mosca, sí. Sí. Bueno, falta mucho, así que vamos a seguir. Está difícil, pero ya empezás a ver vistas como esta. El sendero decía 1 hora, llevamos 3 horas y media más o menos. Bueno, lo importante es llegar. Creo que ya estamos llegando. Te juro que fue una de las cosas más difíciles que hice en mi vida. Pero tengo muchas ganas de llegar. Veo nieve. Cuando crees que estás llegando, pasa esto. Sigue subiendo. Y no llegaste. Todavía hay un poco de nieve. Ay, qué lindo. Llegamos. Llegamos. Es impresionante. No vamos a mentir, es difícil, pero realmente vale mucho la pena. Uno se siente privilegiado por poder llegar a estos lugares. Sí. Siempre lo vimos, aparte por Videos de YouTube. videos de YouTube. Y siempre dijimos qué lindo estar ahí. Y estamos acá. Se siente bárbaro. ¿Qué se siente? Muy lindo, la verdad, una sensación muy linda. Este lugar es indescriptible, la cámara no lo puede retratar. No. Desde acá no. Es como que te querés quedar, o sea. Aparte, Yo sí que mi remera de Tommy Daly. me saca. Mira qué es esto. Y quiero mojarme unas manos acá que están heladas. ¡Ah! Es transparente el agua. Un sanguichito que estuvo en la mochila mucho tiempo. Pero bueno, Cadena de frío. cortada. Pero esta es la prueba de que el ser humano resiste. Tiene mayonesa, no tiene nada, está secote, está bien. Se la banca. Sí, y no importa nada. Si No, me no intoxico importa. ya La verdad está. que- Me muero acá, está bien. Así que vamos a comer. Llegar a la Laguna de los Tres tiene el sabor de esas cosas que no se pueden comprar, de esas que cuestan mucho, pero que la recompensa es enorme.
Después de ver esta belleza, esta inmensidad increíble, si caminas unos metros más, vas a conocer la Laguna Sucia. Eran unos metros hasta donde se podía llegar, así que vengan, hagan este caminito, van a ver que toda la gente lo hace y llegan acá, que es la vista que tenés a la Laguna Sucia. Que no está sucia. ¿Por qué se llama Laguna Sucia? No lo sabemos. Quiero contarles que yo tenía mucha sed y Eduardo bajó hasta una cascadita a buscarme agua y ahora la va a juntar y vamos a ver cómo hace para no mojarse. A ver. Esto es amor. La gente de antes. Vamos a tomar agua. Agua de la montaña que viene de allá. ¿Cómo está este agua? Rica, no está tan fría. Ah, mira, vamos a rellenar mucho. Recordemos que agua que no te hidrata, porque te falta sales minerales. Yo porque cuando hice el curso de catador de agua aprendí eso. Catador de agua, bueno. Y después de casi 2 horas y media que pasamos acá, la verdad que no nos queremos ir, pero nos tenemos que ir porque de hecho la gente ya se está yendo. Queda un largo camino hasta el Chaltén, unos, no sé, 10 kilómetros. Yo estimo, mira, son las 4:15 que estaremos llegando 8 o 9 de la noche. Es mucho, así que hay que bajar y es la parte más complicada, bajar. Tenemos que bajar por todo eso. Imagínense que la ciudad, el pueblo del Chaltén ni siquiera se ve, por lo tanto está muy lejos. Pero nos pasan todo. Así vengan chicos, gente grande, nos pasan todo. Nos pasan como alambre caído. Creo que es culpa mía, porque yo voy muy despacito y Edu me va esperando con cara de... Ese chico venía como 3 kilómetros atrás. No, y todos los que fuimos a la ida, todos ya estaban... Hay más gente que nos van a pasar. Todos los que estaban atrás nuestro ya estaban cuando llegamos. No importa, lo importante es ir despacito pero llegar. Acuérdense de eso, siempre. Quiero que la gente vea que estamos bajando, ¿no? La montaña, pero tenemos que ir al Chaltén y el Chaltén no se ve en ningún lado, fíjense. A Eduardo lo atormenta esa situación. No se ve. O sea, quiere decir que si no lo vemos, que estamos en la loma del Cachilo. Y son las 16:49. Por lo menos tenemos hora. No tenemos GPS, no tenemos nada. No tenemos 4G. No sé si se ve la gente allá bajando, pero no se ve el pueblo. No pone mal. Tenía que dar toda la vuelta. No pone mal. Se podría decir que terminamos la parte más difícil de todo el trayecto. Ahora queda caminar por el llano. 9 kilómetros, faltan caminar. 5:20, al final terminamos de bajar. No sé por qué nos descalzamos. Va, yo me estoy sacando la piedrita, pero Eduardo se descalzó así súper random para calzarse. Bueno, hay que seguir 9 kilómetros. No me estás filmando. 9 kilómetros. 9 kilómetros. Bueno, tenemos galletita, lo único bueno. Bajar obviamente es más fácil que subir y más rápido. Para subir habremos tardado 2 horas y media. No, 1 hora y media. 1 hora y media, era más o menos lo mismo. Y para bajar tardamos... Nos pegamos un par de resbalones. Hay que tener mucho cuidado. Estamos volviendo forever. 6:20 de la tarde. Está bien, paramos a sacar fotitos y todo. Se sigue viendo el paisaje. Se sigue viendo el cerro, el glaciar, es como toda una mezcla de situaciones. Está bueno volver por este lado porque es diferente a lo que vimos a la ida. Así que vale la pena. Corría el año 2019 cuando comenzamos un trekking. Nos dijeron que era agradable, que iba a ser muy rápido, que casi no nos íbamos a dar cuenta cuánto iba a tomar. Estamos en marzo de 2022 y seguimos en el trekking. ¡Ay, Dios! Siento unos grandes deseos de asesinar a mi esposa. ¡No! Espero que ustedes lo entiendan. No, vengan igual.
igual, no se asusten, pero es largo. Hay que estar preparado. La mataré. Puede haber sido un poquito más largo de lo habitual porque tomamos muchas fotos y videos, pero bueno, ya casi llegamos a las 12 horas de trekking, solo interrumpido para comer un sándwichito. Pura selva esto, pura naturaleza, puro, me siento así como con los pelos al viento, libre, ¿no? Este es el kilómetro 6 de la vuelta. Miren las piedras que hay acá. Frenamos solo por eso. Son enormes, enormes y llenas de musgo. Bueno, va cambiando el paisaje. Recién estaba todo abierto, había un río, un arroyito y ahora se cerró en este bosquecito. Llegando al kilómetro 4. Llegamos al cartelito que buscábamos, que es el que te lleva a la Laguna Capri. Vos podés elegir ir al mirador del Fitzroy o a la Laguna Capri. Podés ir a los dos. Nosotros ahora vamos a hacer la Laguna Capri. Estamos muy contentos. Se puede hacer tanto de ida como de vuelta si agarrás por este sendero, pero nosotros, como agarramos solo de vuelta, lo hacemos ahora de vuelta. Y en el kilómetro 4 llegamos a la Laguna Capri, con pocos deseos de vivir, pero con ganas de conocerla. ¡Qué feliz! Es una señora laguna. Es una lagunita. Alta laguna, Dios mío, arriba. ¡Ali! Bueno, un perfecto spot para merendar. ¡Sí! ¡Galletas! Si durante todo el día nos sentimos dentro de un fondo de pantalla, el momento en el que llegamos a la Laguna Capri no fue la excepción. Disfrutar de la inmensidad de ese paisaje, de la paz, de la magia de la naturaleza y de la Patagonia en todo su esplendor, fue el broche perfecto para un día que nunca olvidaremos. Llegamos al Chaltén. Yo que te voy diciendo a la hora, son las 8:30 de la noche. Estamos muy felices. Llegamos, realmente gracias Apstra. No. Gracias a Marcelo Tinelli. Gracias a Ricardo Ford, que siempre nos acompaña. Pobre Ricardo. Gracias a todos por haber confiado en mí, a la gente de GoPro. Escucha, que sé que van a apoyar este video. Necesito un baño, no sé qué Sí, necesito primero. necesito tantas comida, baño, un masaje, Sí. No sé, unos nuevos pies. Creo que vamos a empezar con comida. Y Una después nueva ropa. veremos. Más allá de los chistes, es algo 100% recomendable para todo el mundo. Sí. Hay que tener en cuenta el calzado, hay que tener en cuenta las cosas que vas a llevar y el estado físico que te Sí. acompañe. Yo Pero creo nada de que otro si mundo. no Vimos tenés- chicos, vimos sí. gente grande. Si no tenés un súper estado físico, lo puedes hacer más tranquilo, parando, a lo mejor empezás más temprano y lo sacás. Qué sé yo. Está en cada uno las ganas que tenga. Bueno, esperemos que les haya gustado y que lo hayan podido disfrutar como nosotros. La caminata a la Laguna de los Tres fue de entre las pocas que hicimos, la más larga y difícil que nos tocó. Pero este trekking se robó una parte nuestra, porque al final de cuentas no lo vamos a recordar por su dificultad, sino por darnos la posibilidad de ver paisajes increíbles, inmensos y sobre todo por la magia de convertir momentos tan simples como sentarse en el piso, tomar agua de la montaña o reírse del cansancio en uno de los mejores recuerdos viajeros que vamos a guardar por siempre. No hay más. Creo que subestimamos un poquito el glaciar Huemul. Me duele la patita.
Ahora tengo que volver. ¿Para dónde vuelvo?